Eh, bueno, voy a hablar, voy a retomar todo porque eh, la tarjeta la copié completamente, así que se me terminó la memoria de la tarjeta. Bueno, lo que estaba conversando yo era sobre Stephen Hawking, eh, que es uno de los científicos que hizo los últimos descubrimientos con respecto eh, a lo más cercano al origen del universo y todas esas cosas. Eh, las últimas palabras que dijo son bien poco claras porque dijo en un aspecto, le hicieron una pregunta con respecto a Dios y dijo hasta donde hemos llegado no se habría necesitado del Dios creador. La verdad es que eso es tan ambiguo que no se sabe a qué Dios se refiere, pero vamos a lo científico. En lo científico que descubrió Stephen Hawking, que yo creo que es probable que haya tenido el sueño él de descubrir el origen de todo. Pero el destino dictó otra cosa. Y en su frustración a lo mejor dijo algunas cosas que además dice que Jesús dice una parte de la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que demuestra él ahí, que está un poco frustrado por no haber encontrado la respuesta a esa pregunta que es tan controversial y tan, yo diría que es la pregunta más importante que tiene la humanidad, más trascendente de la humanidad. Pero Stephen Hawking descubrió y probó, lo cual yo creo, aunque las pruebas de ahora no son como antes, porque no se pueden confirmar con nuestros sentidos. Pero él, a través de todos los ejercicios que ha hecho y desde la aceleración de partículas y todas las cosas, eh, y según lo que he hecho un análisis yo, también particular, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dijo con respecto a lo probado. Dijo que el universo está totalmente determinado por leyes. Todo lo determina una ley. Y eso es... Yo creo que esas son verdades innegables. El universo está totalmente lleno de leyes. Lleno de leyes. Hay leyes para todo. Leyes hasta hasta lo que nosotros pensamos, todo está determinado desde el principio de los tiempos por leyes que han determinado todo, hasta el destino final de la humanidad, todo eso está determinado por leyes. Ahora, dicho esto, yo creo que no es que Dios no le haya permitido a él hacer el gran descubrimiento. Yo creo que ese descubrimiento no le toca a la ciencia porque la ciencia está abocado a un ámbito eh, muy, muy pedestre, muy terreno. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a explicarlo. Hay un dicho muy sabio que dice que los árboles no dejan ver el bosque. Los árboles no dejan ver el bosque. Eso se refiere, por ejemplo, si una persona, yo le vendo la vista a dos personas, una la dejo en medio de un bosque y a la orilla del mismo bosque dejo la otra y les doy un celular para que se comuniquen, para que vengan a buscarlo sus familiares. Estoy seguro que el primero que van a encontrar es el que está a 10 metros del bosque y no el que está en el medio del bosque. Y la razón es muy simple, porque el que está en el medio del bosque no sabe dónde está, porque los árboles no le dejan ver el bosque. Porque el bosque tiene muchos árboles, pero él va a ver lo que lo rodean a él nomás. Sin embargo, el que está a 10 metros del bosque puede ver que está todo, hasta
donde se pierde la vista, lleno de árboles para adelante. Entonces él dice, estoy a la orilla de un bosque acá, en el sector tanto, tanto, tanto. Los bosques a veces no dejan ver los árboles. Es como, más adelante lo voy a explicar por qué estoy aplicando ese dicho sabio. Porque lo que no vieron, quizás por falta de tiempo o porque los descubrimientos fueron o las pruebas llegaron son muy recientes, es que las leyes forman parte de un programa. Están todas ensambladas, totalmente coordinadas. Y todas tienen propósitos. Entonces no son solamente leyes. Las leyes son parte de. Y lo voy a graficar de la siguiente manera. Primero con la idea de que los árboles no dejan ver el bosque. Los científicos a cualquiera persona le hubiera pasado lo mismo que le pasa a los científicos. Los científicos, si yo estoy cerca de una persona que está pintando un cuadro para que lo vean desde un satélite, es obvio que yo voy a ver que está pintando para acá, pinta para allá, pero no voy a saber nunca qué está pintando hasta que no me aleje del lugar. Si logro estar en un avión bastante lejos, ya cerca de salir de la atmósfera, bastante cerca, y en un día que no esté muy nublado, entonces yo voy a poder ver qué es lo que está haciendo esta persona, qué es lo que está dibujando, qué es lo que está escribiendo como mensaje en ese lugar. Lo mismo pasa con cualquier cuadro donde yo de repente tengo el cuadro acá, no veo nada, me alejo. Entonces, en el lugar donde están los científicos no se ve lo que podemos ver desde otros puntos de vista. Eso nos pasaría a todos. No es que no tengan la inteligencia suficiente, sino que simplemente no están en el lugar. Ahora, vamos a hablar de las leyes del universo. En primer lugar, para hacer un resumen, todo estaba concentrado en un solo punto y eso explosionó. Explosionó. Y se produjo el famoso Big Bang y todo lo que conocemos. Quizás es un poco parecido a lo que habla algún profeta en la Biblia, pero no sé qué experiencia habrá tenido ni cómo, pero la verdad es que la Biblia es bien ambigua. La Biblia son cosas que vivieron algunos profetas en la época, no sé cuánto, no sé cuantito, personas que tenían mucha ignorancia, no sabían nada, muchas cosas de nada. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Pero el asunto es que se expandió el universo. Y después de todo el caos, se empezó a ordenar y empezaron las leyes determinar todo. Las distancias, las leyes del universo. Las órbitas de los distintos planetas y todas las órbitas a través de las estrellas. Pero todo lo que está ahí apunta a un propósito, que es el único propósito que puede tener el universo. Es el único propósito porque no hay ninguna otra razón que podría ser posible. Y además todo está hecho para eso y además se podría decir, el universo es el contexto perfecto para una cosa que se llama formas de vida. La vida en el universo. Entonces cuando aparece la vida, cuando las leyes hacen que la materia inerte produzca vida, la vida le da sentido al universo. Entonces podemos ahí ver ya una leve luz de que el universo tiene un propósito, que puede ser negado pero difícilmente, porque el universo no tendría otra función. Sí, y además que el universo es demasiado idóneo para la vida y para lo único que sirve. Entonces las leyes determinan eso está determinado por leyes. Entonces ya tenemos que las leyes sí
dan propósito, determinan lo que pasa y apuntan a propósitos. Ahora, eso está ahí, todavía no está muy claro, pero cuando vemos que la materia inerte empieza a producir vida, y lo empieza a hacer porque la materia inerte está determinado por leyes que tiene que producir vida. Eso está determinado por leyes. Está determinado. Entonces tenemos que existe todo un programa. Está todo programa. ¿Por qué estoy hablando de programa? Porque las leyes son parte de un programa. Y eso es lo que no se ve desde cerca. Desde cerca se ve puras leyes. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar los ecosistemas, que están totalmente ensamblados, donde un ser vivo se alimenta del otro y el otro del otro, y todos viven en total armonía y coordinación y equilibrio, entonces tenemos coordinación, tenemos propósito, tenemos sentido. Entonces estamos hablando de un programa, algo mucho más inteligente que simples leyes. Leyes que están programadas para propósitos específicos. El propósito del universo es albergar vida. Es darle el contexto a la vida para que se pueda producir. Ese es el propósito del universo. Ahora, donde ya la cosa se transforma en innegable, es cuando empezamos a ver la ecología, los ecosistemas. La perfección, los niveles de coordinación, que yo creo que no hay nadie que haya conocido algo más coordinado y más planificado y mejor planificado que las formas de vida en los planetas. Porque es todo está en equilibrio, y cuando desaparece una especie, llega otra a reemplazarla y se adaptan y siempre viven en equilibrio, todos los seres vivos viven en equilibrio y todo eso. Pero ¿cuál es el propósito de eso? El propósito de la vida. Y el propósito es la simpleza misma. Y son amalgamas que son y no se pueden disociar. Porque las leyes abarcan todo. Hay leyes para la psicología, para las neuronas que tenemos. Hay leyes químicas y físicas que determinan nuestras neuronas, qué pensamos. Hay leyes para lo espiritual, que no la hayamos descubierto, pero existe lo espiritual. De hecho, la ley más importante que le da propósito a todo es la que vino a enseñar y a demostrar y a vivir y a dar el ejemplo de eso, el más grande de eso, el Señor Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret puso como punto principal el valor más importante sobre el cual depende toda la ley. Jesús dijo que toda la ley universal depende de ese mandamiento, que es el amor. Él dijo, toda la ley y los profetas dependen de esta ley. Cuando habla de los profetas está hablando de los tiempos, porque los profetas viajan en el tiempo, hacia el futuro, hacia el pasado, y distinguen los tiempos y saben de qué tiempo de qué es y cuál es el tiempo correcto para cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos programas. Tenemos un montón de programas que forman parte de un programa principal en el universo, que es crear el contexto para que haya vida. Y después en todo lo que tiene que ver con la relación entre las formas de vida en los planetas, tenemos la coordinación más perfecta que hay, lo máximo que hay en coordinación. No hay nada que supere eso. Entonces tenemos un montón de programas que conforman un programa principal. ¿Y cuál es el propósito del amor? De eso? Es el amor, porque el propósito es bastante simple. El propósito de todo esto
es que nosotros la pasemos bien, que nosotros lleguemos a esta vida, podamos compartir lo que yo estoy conversando con ustedes, podamos comer, hacer el amor con cada uno con su pareja, cada uno elige cómo lo hace. El que quiere eyacular simplemente que eyacule. En el fondo lo que quiero decir, que la pasemos todos bien, en libertad, que nos respetemos, que aprendamos a amarnos y no nos afanemos por nada. Vivamos relajados, pasémosla bien y eso sería. Pero ¿qué nos pasó? Que parece que la avaricia y las ansias de poder, unas ansias de poder que en el fondo no sirven para nada, que nunca han tenido ninguna utilidad buena, han destruido todo lo que podemos lograr si viviéramos en armonía con todas esas leyes. Entonces el hombre se rompió esa armonía. Y el hombre se ha convertido en una plaga. Ahora, si nosotros nos amamos, se acaba todos los problemas ecológicos, todo, y volvemos a vivir, pero vivimos así nosotros, si nos amamos. Sin ningún afán, no necesitamos, estaríamos peleando por trabajar porque sobrarían una cantidad de sueldos, no necesitaríamos estar fabricando chapa para las puertas, todos los sueldos del Ministerio de Defensa y del Ejército completo, todos esos sueldos sobrarían. Estaríamos peleando por trabajar. La policía prácticamente no existiría, sino que habrían orientadores geográficos nomás en los lugares para que nosotros vamos a reunirnos con este, con el otro, para pasarla bien, para hacer alguna cosa, comeríamos todos más sanos. Las pasaríamos, pero ancho. Pero desgraciadamente la avaricia parece que es la que tumbó todo nuestro sueño, todo lo maravilloso que estaba preparado. La avaricia. Pero es algo muy simple, que lo dijo el rey Salomón. Lo más importante después de una jornada de trabajo, para el que quiere trabajar, por supuesto, es sentarse a compartir un buen plato de comida con un vasito de vino, crear hijos, verlos crecer, hacer el amor con cada uno con sus parejas, cada uno como quiera. Si alguno quiere tener 2 o 3 parejas y se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cuál es el problema? Pero el asunto es amarnos. El mandamiento único y más importante nada más que es amarnos. Amarnos. Y ahí la pasamos chancho nosotros. Ese era el propósito final. Ahora, ese propósito se va a dar igual. Pero creo que nosotros nos perdimos en el camino, porque nosotros somos hombres libres. Entonces tenemos que llegar a eso, pero como hombres libres. Y para eso vamos a tener que vagar en el desierto un montón de años, como le hicieron, como tipo y figura de lo que pasó con el pueblo judío. Y ahí donde yo explico lo de los 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida dice que está rodeado por una espada que está continuamente dando vueltas ahí para que nadie ingrese a tomar el fruto. Hay que pasar a través de la verdad hacia el árbol de la vida. Si yo no me relaciono con la verdad, no puedo ingresar al árbol de la vida. Ahora, existe el árbol del fruto del bien y el mal, son árboles simbólicos. El paraíso, todo eso es totalmente simbólico. Pero Dios me reveló esta parte, la parte de los árboles. Los árboles, hay 3 fuentes de conocimiento, pero la más importante son 2. Una, la revelación, que es cuando Dios le revela algo a uno, un misterio del universo, cosas que van a pasar a futuro, muchas cosas distintas, muchas verdades, pero que son reveladas por Dios. Y eso incluso hay pruebas bíblicas de eso.
La Biblia habla de muchos misterios del universo desde mucho tiempo. Ahora existe el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que pasa con el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese árbol de la ciencia del bien y del mal representa lo que el hombre decide descubrir, lo que él quiere saber por sí mismo. Entonces, es el árbol donde se llega al conocimiento a través de la investigación. Y el otro árbol representa cuando se llega al conocimiento a través de la revelación. Ahora, ¿qué es lo que significa la revelación? La revelación es lo que Dios nos quiere enseñar o mostrar en ese momento, porque Dios decidió que eso nos va a hacer bien a nosotros. Y yo me tengo que conformar con lo que Dios me quiere enseñar, ni más ni menos que eso. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tiene muy bien puesto el nombre, más claro no puede ser porque habla del bien y del mal, es que el hombre quiere aprender lo que él cree que le va a servir y se pone a investigar por sí mismo lo que él quiere saber. Entonces el hombre, si uno empieza a ver la huella del aprendizaje del hombre, el hombre ha aprendido y ha luchado por saber y por tener principalmente el poder. Al hombre lo que le interesa es el poder, nada más que el poder. Entonces el hombre ha ido a través de la ciencia a buscar el poder. Y el hombre tiene poder para hacer muchas cosas, sobre todo para destruir. El hombre tiene bombas de protones, bombas de neutrones que pueden destruir el planeta. O sea, no el planeta, pero destruir todos los ecosistemas casi. No completamente nunca, pero sí gran parte del ecosistema. Por ejemplo, puede destruir todo el futuro y el presente de la humanidad. Esa es la capacidad que tiene el hombre ahora. El hombre tiene mucho poder. Pero el hombre no ha aprendido a relacionarse. Entonces se ha equivocado en su libertad de escoger. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre está en un estadio donde el planeta ya no resiste más contaminación. Estamos a punto de naufragar. Y el hombre no es capaz de ponerse de acuerdo. Y además, le voy a decir que tenemos que cambiar mucho de nuestra forma de vida para que podamos vivir en armonía con la naturaleza. Demasiadas cosas. Entonces, tenemos que el hombre se perdió en el desierto y llegó a un ámbito donde el hombre no está pudiendo solucionar el problema porque no sabe relacionarse, porque no puede renunciar al individualismo. Vivimos en una sociedad, yo creo en el espacio propio, pero una cosa es el espacio propio y otra cosa es el individualismo. El individualismo significa que si yo voto por mis intereses, no por los intereses de mi país, menos por los intereses de mi planeta. Entonces, eso es lo que significan esos árboles, lo importante que son esos árboles. Ahora, si el universo está determinado por leyes, Jesús dijo una palabra muy sabia: yo soy el camino. Y la verdad es que existe un solo camino y todas las leyes llevan a ese solo camino. Las leyes determinan un solo camino y no hay ni una forma de irse por otro camino. Nosotros tenemos que amarnos sí o sí. Porque en el universo no se puede vivir en un lugar del universo si no vivimos en armonía con el universo y no nos amamos como seres vivos. Sea la especie que sea, en el lugar que sea del universo. Esa es una de las leyes principales del universo. Entonces, por tanto, es el camino obligado. Y el camino que vamos a transitar todos. Más adelante voy a hablar sobre eso. Entonces, la materia inerte, claro, está determinada por leyes. Las leyes determinaron el destino de la materia inerte, que es producir vida. La materia inerte, toda la materia, todos los minerales están determinados desde el principio de los tiempos para producir vida.
Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de los programas? Es obvio que detrás de los programas coordinados, ensamblados, todo eso, si tiene propósito, si tiene coordinación, si tiene eso, hay inteligencia detrás de todo eso. Hay una inteligencia muy superior a la nuestra, por supuesto. Eso es evidente. La misma ciencia lo ha estado corroborando. Entonces, lo que sí es cierto, por eso que es ambigua esa pregunta, porque el Dios casi mitológico que han especulado las religiones, porque las religiones han especulado mucho, yo creo que las religiones, distintas religiones, han tenido experiencia con un ser superior, con esa inteligencia, pero lo demás, lo que no conocen se lo imaginan y lo inventan. Entonces empiezan a especular sobre lo que no conocemos. Entonces cada uno tiene, de acuerdo a su experiencia, lo que él crea, lo que él puede imaginar, nacen las distintas tipos de doctrina con respecto a Dios, pero en el fondo, si vemos a los grandes profetas, están todos en lo mismo. Por ejemplo, Gandhi y Jesús en estadios iguales o en contextos iguales hubieran actuado lo mismo. Gandhi era un hombre lleno de amor, era un hombre totalmente sin afán, sin avaricia, sin nada. Entonces, es lo mismo lo que enseñó Jesús que lo vivió Gandhi. Entonces lo que quiero decir es eso, que los profetas, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, y Jesús dijo que es un tesoro escondido. ¿Por qué un tesoro escondido? Porque hay que ver qué es lo que pasaba cuando los profetas dijeron una cosa, porque los profetas eran personas ignorantes. El hombre siempre ha sido un sabio ignorante, porque es un hombre que viaja desde la ignorancia al conocimiento, porque nosotros siempre ignoramos un montón de cosas y sabemos otro montón de cosas. Entonces desde lo que no sabemos hasta lo que sabemos, estamos viajando de acá para allá. Y en el principio de los tiempos, claro que los primeros profetas, por ejemplo, el hombre no podía imaginarse que Dios podía programar, por ejemplo. ¿Cómo el hombre se iba a imaginar que había una inteligencia que podía programar todo si ni siquiera había un computador en ese tiempo? Ahora que tenemos computadores, ahora que sabemos que nosotros podemos programar lo que pasa en nuestra casa y podemos de repente ir en un vehículo, detenernos y con un celular empezar hasta intervenir el programa que tenemos en nuestra casa para que en un momento determinado, antes que la persona llegue, se encienda el horno, deje la comida con la temperatura justa para cuando la persona llegue, y todo programado. Eso se puede hacer ahora. En ese tiempo eso no era entendible, la persona tenía que estar ahí haciendo las cosas. Entonces nosotros tenemos que asimilar y tenemos que aceptar que nosotros nunca vamos a entender completamente a una inteligencia que es superior a la nuestra. Y lo que tenemos que hacer es poner el freno para dejar de especular. Imaginarnos cosas, eso es inevitable. Yo lo que no conozco me lo imagino. Eso es inevitable. Pero eso no significa que yo pueda especular. Por eso que no son sanas crear doctrinas, hacer libros sobre lo que no conocemos, especulando, o empezar a... En otras palabras, nosotros tenemos lo que nosotros tenemos que buscar es esa inteligencia real. ¿Qué es? ¿Qué es en realidad lo que hay detrás de lo que le llaman Dios? Es en el fondo. Y actuar de verdad y sin mentiras y de frente. Porque el mundo no va a exigir la verdad, no nos va a exigir cuchufleta ni cosas tan absurdas ni mitológicas como lo que pudieron entender los antiguos. Eso ya no sirve, eso se cae a pedazos todo eso. Los de los ateos también, de que todas estas leyes coordinadas, todo, parece tan paradojal, pero antes había que ser ingenuo para creer en las religiones. Ahora hay que ser ingenuo para creer en un ateo, porque el ateo piensa que espontáneamente salió toda esta ley es totalmente ensamblada, todo, simplemente por simple casualidad, no así. No, eso no es así. Esto, aparte que está determinado por leyes, está programado, y eso es evidente. Existen programas ensamblados
un montón de programas dentro de otro y un programa al final, un programa madre. Y quizás a lo mejor cosas más sofisticadas que un programa, que programas, que nosotros no conocemos, como tampoco conocíamos antes lo que era un programa. Entonces nosotros siempre vamos a desconocer cosas y tenemos que abrir la mente a que nosotros no conocemos todo. Entonces, pero no podemos andar vendiendo la ingenuidad. La ingenuidad no vendamos más ingenuidad, porque lo que no lo sabemos nomás. Y lo que Dios nos quiere revelar, nos revela. Tanto es así que está determinado que lo que yo estoy conversando con ustedes ahora, eso está determinado por leyes desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y ahora yo estoy conversando con ustedes y eso ha sido probado. Eso está determinado por leyes. Y todo eso gracias a la cantidad de programas que tiene el universo. Todo lo que nos va a pasar, todo lo que va a pasar y toda la historia de la humanidad hasta que lleguemos a punto final está determinado por leyes, por las leyes y por un programa. Ahora, para solucionar el problema, porque eso es lo que yo quiero que nosotros, porque nosotros hablamos, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Tenemos un problema con el ecosistema y la verdad es que el problema no es con el ecosistema. Nosotros vemos vemos como problemas cosas que no son problemas. Le voy a hablar lo siguiente. Nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera para destruir el ecosistema. El ecosistema, la verdad es que nosotros lo que vamos a hacer, antes de destruirse el ecosistema, vamos a desaparecer nosotros. Porque nosotros, en la cadena ecológica, ahora, a pesar de que somos los señores, los amos y señores de todo este ecosistema, ahora nosotros somos los seres más débiles. Porque nosotros nos hemos saltado la selección natural. Nosotros nos hemos organizado políticamente de una manera totalmente equivocada en todos los ámbitos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenemos una pésima relación con la muerte. La muerte no es un problema. Al menos la muerte biológica. Tampoco, por ejemplo, llega una epidemia y se mueren 3 millones de personas, 4 millones de personas. Entonces eso para el mundo político es un problema. No es un problema, señores. Eso es la selección natural. Nosotros tenemos que convivir de una manera armónica y tomar la muerte como algo normal. Los animales son fuertes porque los más débiles mueren y permanecen los más fuertes. Eso se llama selección natural. Nosotros hemos bypaseado eso. Entonces nosotros nos hemos convertido en una de las especies más débiles. Nosotros ni siquiera podemos andar a pie pelado porque nosotros necesitamos muchas ayudas externas. Tenemos una pelotudez que es el cloro, el lisoform y un montón de cosas que nos hemos hecho esclavos de esos. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque los políticos acomodan las cosas a sus intereses. A los políticos lo que les interesa es que la gente no adquiera epidemias durante su gobierno. Y ellos, como duran 4 años, simplemente se encargan de que la gente no se enferme durante esos 4 años. Entonces, le dan un montón de ayudas externas y eso debilita cada vez más nuestro sistema inmunológico de nuestra especie. Nosotros, si vamos a la selva, ahora no tenemos ninguna defensa de ningún tipo. No podemos andar a pie pelado porque capaz que algún bicho nos tire un ácido y nos queme los pies. Nos podemos clavar un montón de cosas de ramas y cosas que se defienden a través de espúas. Nosotros no tenemos ninguna defensa porque nosotros nos hemos apartado y hemos inventado una forma antinatural de vivir. Hemos tratado de solucionar problemas que nunca han sido problemas. No se ha inventado nada mejor que el sistema inmunológico.
El lisoform, el cloro, son puras pelotudeces. No se ha inventado nada mejor que el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico nosotros, si hubiéramos aceptado la muerte y hubiéramos permanecido los más fuertes ahora, tendríamos una población mucho menor y mucho más fuerte. Y estaríamos en total armonía con todo el ecosistema, pero nosotros estamos desarmonizándonos con el ecosistema, no estamos en armonía con el universo. Tenemos que recuperar la armonía con el universo. Empecemos por amarnos y por reconciliarnos con la muerte, por favor. No, todos queremos vivir tan individualistas, todos queremos, que mi papá quiero que viva, que mi abuelita, que no se me muera. No. Nosotros no vivimos un tiempo y nos morimos y eso es lo que nos toca. Entonces acostumbrémonos a eso. Eso es lo que hay. Y ese regalo que tenemos, eso es lo que hay que recibir, nada más que eso. Entonces desafanémonos, pasémosla bien, relajémonos. Entonces yo no entiendo esas personas que juntan millones y millones, son personas que están enfermas, son enfermedades psicológicas. Yo no puedo entender una persona, por ejemplo, que se dedique toda su vida a juntar una fortuna, por ejemplo, por decir, de más de 10.000 millones de dólares, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué me va a hacer diferente a mí de los demás? ¿Qué me va a hacer diferente? ¿La voy a pasar mejor? No. No la voy a pasar mejor, eso es mentira. La felicidad está en la parte interna de nosotros. La felicidad está en la parte espiritual, se encuentra en la parte intelectual. Entonces, vivamos relajados, pasémosla bien. Y además esas personas, dijéramos que empiecen a dedicar esa plata a pasarla bien, ¿no? Sino que siguen protegiendo esa plata para que siguen compitiendo con otros, para tener más y más y más, y se siguen afanando y no disfrutan lo que tienen. Entonces, esas para mí son obsesiones, son enfermedades psicológicas. Es gente que está enferma. Y hay gente que me da pena. A mí no me dan pena las personas que tienen dinero, porque pueden vivir mejor que nosotros. Pero digamos un dinero, tener una situación un poco mejor. Pero esas personas que están enfermas, eso de juntar unas cantidades multimillonarias de dinero, como si eso le fuera a dar un poder especial sobre los demás, no va a pasar eso. Eso es mentira, todo eso es falso. De hecho, la información es la que da el poder. Y el que tiene la verdad tiene el poder, no el que tiene el dinero. Si el que tiene el dinero no tiene la información, no tiene la verdad, no tiene nada. Si tú dices que tienes 10.000 millones de dólares y no sabes lo que va a pasar al futuro, y no entiendes el universo, y no tienes información, no tienes nada, no tienes nada. Entonces, ¿para qué nos afanamos tanto? Relajémonos y pasémosla bien nomás. Si lo único que tenemos que hacer, nosotros no tenemos que hacer nada, pasarla bien. Si nosotros nos dedicamos a pasarla bien, se acabó. Pero tenemos gente que está enferma y nadie ha querido decirle, no sé si también por la avaricia, porque quieren agarrar su dinero, no son capaces de decirle, ¿sabe qué? Usted está enfermo. Usted si tiene 10.000 millones de dólares, ¿para qué quiere más? Viva su vida. Eso no se lo van a decir los psicólogos porque ellos van a perder un buen cliente. Pero díganselo porque eso no va a hacer bien a todos. Dejemos el individualismo y pasémosla bien, relajémonos. No necesitamos tanto individualismo. Como que si nos van a pasar por encima, no. Ahora, con respecto, claro, es obvio que existe gente enferma y delincuente y todo eso. La delincuencia yo estoy de acuerdo con tenerla en los lugares donde tiene que estar. Pero los que respetamos la ley, y además que las leyes después se van a empezar a terminar cuando empecemos a sanarnos. Pero dejémonos de tanto afán, ¿por qué, weón? Y después ese miedo que nos vamos a morir, ¿no? Pasémosla bien
y dejemos de odiarnos, porque parece que no es falta de amor, parece que es demasiado odio lo que tenemos, porque yo no entiendo si podemos pasarlas bien todos. ¿Para qué? Y bueno, y Chile, mi país, es un país de avaros. Yo lo he dicho en las canciones, lo he dicho siempre. Es un país que está enfermo. De hecho, acá el sistema político es más derechista que lo que inventó la derecha. La derecha, la verdadera derecha que la norteamericana. Somos, lo que hay acá es un sistema que es criminal, de una avaricia inentendible. O sea, es algo tan difícil de entender. eh, y lo que son las enfermedades, po, las enfermedades psicológicas. Acá estamos gobernados y controlados porque tienen el poder un grupo de personas que están enfermas, son enfermos mentales, ese es el problema. Y lo digo con todas sus letras y con todos sus nombres, son enfermos mentales, porque no es necesario tanta avaricia. ¿Para qué tanto? Si más de 100 años no vamos a pasar y con que vivamos 80 añitos estamos bien, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, tras la verdad.